Tengan un cordial saludo, estimados estudiantes de la Facultad de Ingeniería, estudiantes del curso prefacultativo. Hoy vamos a continuar con el avance de la materia. El capítulo que hoy vamos a ver es el capítulo de trigonometría. Soy el profesor Juan Carlos Quispe, ingeniero de profesión, magíster en matemáticas. Empezamos el origen. Los primeros vestigios de la matemática provienen del año 2000 a.C. Paralelamente, dos civilizaciones desarrollaron matemática en forma independiente. Una es la civilización babilónica y la otra es la civilización egipcia. Empecemos por Babilonia. Esta civilización presenta evidencias del desarrollo de la matemática gracias a sus tablillas de arcilla. En ellas se encuentran operaciones matemáticas de multiplicación, potenciación, relaciones de triángulos, incluyendo el famoso teorema de Pitágoras, que data de mayor antigüedad que el personaje Celia. En Egipto empleaban la matemática en la construcción de pirámides, la agrodimensión, el cálculo de áreas de sembradío, muy importantes en esa época. Este periodo dura alrededor de 1200 años, es decir, del 2000 a.C. al 800 a.C. Todo este conocimiento de estas dos culturas la heredó otra cultura, sí, la civilización griega, que data de un periodo, estamos hablando de matemáticas, de los 800 años antes de Cristo a los 800 después de Cristo. Fue un periodo muy importante para el desarrollo de la matemática. Podría decirse que el pilar fundamental. Tiene grandes, célebres representantes. Mencionamos a unos cuantos. Y de aquí también es de donde deriva la palabra trigonometría. Proviene de dos letras griegas. La primera, trigono, que significa triángulo. Metrón, yo mido. La trigonometría viene a ser la ciencia de la medición de los triángulos. Entre los representantes tenemos a Tales de Mileto, 624 a.C. al 546 a.C. Posterior a Tales, una generación siguiente, Pitágoras, 570 al 490 a.C. Eudoxo, un matemático notable que data del 390 al 337 a.C. El famoso Euclides, del 325 al 265 a.C. Arquímedes, del 287 al 212 a.C. Eratóstenes, del 276 al 490 a.C. Se dice que Eratóstenes calculó el perímetro de la Tierra con ayuda de las relaciones trigonométricas, que vamos a ir viendo en otra presentación posterior. Empezamos con una historia interesante de Tales de Mileto. Se dice que un sacerdote egipcio le preguntó a Tales en alguna oportunidad cuál podría ser la altura de esta pirámide, la pirámide de Keops. Tales, al ser considerado como uno de los 7 sabios de Grecia, era constantemente consultado. Tales reflexiona y contesta, no me conformo con calcularla a ojo, pero sí podría medirla sin la ayuda de ningún instrumento sofisticado. Lo que hizo él fue clavar su bastón en la arena. Midió la sombra de este bastón y también midió la sombra de la pirámide. Él reflexionó y tuvo el siguiente razonamiento. Los rayos del sol que forman la sombra, tanto en el bastón como en la pirámide, deben ser paralelos. Con este razonamiento logró calcular la altura de la pirámide. ¿Cómo? Como se puede apreciar en la figura,
hay dos triángulos, pero no son cualquier tipo de triángulos, son dos triángulos semejantes. Tienen los mismos ángulos. Lo que quiere decir que las proporciones entre estos dos triángulos se mantienen constantes. En el triángulo donde se encuentra el bastón, se tiene la longitud del bastón y fácilmente puede medirse la longitud de la sombra de este bastón. Y de la misma manera podemos medir, o se puede medir la sombra de la pirámide, ya sea con un instrumento o simplemente trabajando con pasos, ¿no? Como en la antigüedad existían otro tipo de sistemas de medición. Pero básicamente estos elementos son fáciles de calcular. Entonces la proporción es la siguiente. De la altura de la pirámide entre la altura del bastón tendría que ser igual a la proporción de la sombra de la pirámide entre la sombra del bastón. Podemos ver que en esta última ecuación tenemos 4 elementos. De los 4 se conocen 3. Entonces, x, que viene a ser la altura de la pirámide, resulta por un simple despeje. El ensayo se efectuó con un bastón de 1,5 metros, llegándose a medir que la sombra del bastón es 2,87 metros y el de la pirámide en ese mismo instante de 280 metros. El valor calculado en este ensayo fue de 146 metros, que es un valor muy cercano, porque la altura real es de 136,6 metros. O sea, existe una aproximación muy interesante. O sea, fue genial lo que hizo Tales en ese entonces. Es considerado el padre de las matemáticas. Teorema de Pitágoras. Bueno, cabe mencionar que este célebre teorema ya existía mucho antes del nacimiento de Pitágoras, que data de 1590, ¿no? Antes de Cristo. Los babilonios, egipcios, los chinos, que ya conocían esta relación hace más de 2000 años antes de Cristo, pero la conocían en forma numérica. Hay proporciones pitagóricas, podría decirse 3, 4, 5, y otros triángulos conocidos con la misma proporción. De esa manera la trataban o manejaban las antiguas civilizaciones. El mérito de Pitágoras fue generalizar este teorema, es decir, que cualquier triángulo rectángulo cumple esta propiedad. Un triángulo rectángulo cumple que la suma de los catetos al cuadrado es igual al cuadrado de su hipotenusa. Vamos a demostrar este teorema, ya que es un teorema muy importante. Existen diversas formas de demostración de este teorema. Vamos a emplear el método geométrico, que también combina la parte algebraica, pero existen métodos geométricos muy bonitos, como ser el método del molino de viento, el método del velo de la novia, que requieren un poquito más de conocimiento de geometría. Pero hagámoslo de esta manera. Partimos de un cuadrado del lado B. La técnica consiste en que aumentemos un pequeño segmento a cada uno de los 4 lados de este cuadrado. Esa longitud que vamos a añadir a cada uno de los lados de este cuadrado la defino como una longitud A, generándose el siguiente cuadrado. Bueno, tiene que ser cuadrado porque se ha aumentado a cada uno de los lados la misma magnitud. Esa magnitud es A. ¿Se puede apreciar? Yo veo que sí, ¿no? Entonces, este nuevo cuadrado es un cuadrado de base A más B y de altura también A más B, ¿no? Vamos a efectuar la siguiente operación. Voy a unir mediante una línea los puntos donde hemos hecho la adición del segmento, generándose la siguiente gráfica. Como puede apreciarse, se ha generado en el interior un nuevo cuadrado. Este cuadrado es del lado no desconocido. Nosotros lo vamos a denominar lado C, pero tiene que ser el mismo, ya que a los costados o a sus lados se encuentra el mismo triángulo, ¿no? Entonces, el procedimiento de demostración consiste en que calculemos el área de estos dos últimos cuadrados, quiero decir, del cuadrado del centro, cuya base es A más B y altura más B, y el cuadrado de la parte o del extremo derecho, el que contiene el cuadrado inscrito del lado C. Ya. El área del cuadrado del centro, ¿no? Estamos hablando de los dos cuadrados grandes, ¿no? El cuadrado del centro va a ser base por altura. La base vale
b más a o a más b, que es lo mismo, y la altura vale b más a o a más b, que es lo mismo. Su área va a ser a más b por a más b, es decir, a más b al cuadrado. Supuestamente, este cuadrado y el cuadrado de la parte derecha, el grande, el mayor quiero decir, ¿no? Tienen que tener la misma área, ya que tienen las mismas dimensiones. Pero podemos apreciar que el área del cuadrado de la parte derecha, del extremo derecho, puede calcularse de la siguiente manera, como la suma de 4 veces el área de un triángulo, porque es el mismo triángulo, más el área del cuadrado que está inscrito en el centro, ¿no? Sabemos que el área de un triángulo es 1/2 de la base por la altura. Y el área del cuadrado del centro va a ser base por base, como es c, va a ser c al cuadrado. Entonces, con este razonamiento llegamos a la siguiente igualdad. El área del cuadrado de la izquierda es a más b por a más b al cuadrado. Y tendría que ser igual al área del cuadrado de la derecha. Es decir, área del cuadrado inscrito, c al cuadrado, más 4 veces el área de los triángulos que se encuentran alrededor de este, 1/2 de a por b. ¿Estamos de acuerdo? Efectuamos la operación o desarrollo algebraico de esta última relación. Tenemos un trinomio cuadrado perfecto y al otro lado tenemos otro desarrollo. Podemos apreciar que dos términos se van a cancelar. Esos términos son 2ab a ambos miembros, llegando de esta manera a la demostración del famoso teorema. Es decir, que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Continuamos. Sistemas de medida. Existen 3 sistemas importantes de medición. El primero, el sistema centesimal. Este sistema centesimal es un sistema que consiste en dividir a una vuelta entera en 400 partes, y cada una de esas partes se denomina grado centesimal. El nombre de esta unidad es el gradiano o el gonio. Una vuelta tiene 400 grados centesimales o 400 gonios. E igual, un grado centesimal se divide en 100 partes. Cada una de esas partes es un minuto. Es decir, que un grado centesimal tiene 100 minutos. Y se hace lo propio con los minutos. Un minuto tiene 100 segundos. Por decir, ¿cómo llamamos a este ángulo que apareció en la pantalla? Es el ángulo de 37 grados centesimales, 53 minutos, 2,25 segundos centesimales. El origen que dio, o el motivo que dio origen a este sistema, el sistema centesimal, fue el sistema métrico decimal, en 1889, con una necesidad de extender el sistema de medidas que tenía. Poco antes se había creado el metro como unidad de medida. Podemos apreciar que el metro tiene 100 partes idénticas, que son 100 centímetros. Se trataba de hacer lo mismo con este sistema de medida, ya que aquí un ángulo recto está dividido en 100 partes, es decir, 90 grados tiene 100 grados centesimales. Con el objetivo de sustituir al sistema sexagesimal que ya estaba vigente desde hace mucho tiempo. Lamentablemente no lo logró. El sistema sexagesimal sigue vigente e inclusive lo superó. Vamos a ver otra solución. Un minuto centesimal es el ángulo que subtiende un ángulo de 1 kilómetro de longitud de meridiano terrestre. ¿Qué es un meridiano? Un meridiano es una línea imaginaria que pasa por los dos polos de la Tierra, formando una circunferencia imaginaria. El día natural o astronómico es la duración de tiempo que va desde que pasa el Sol por un meridiano superior hasta el paso siguiente por el mismo meridiano. Dicho lapso se divide en 24 partes, 24 horas. Vamos con el siguiente sistema de medida, el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal divide una vuelta entera en 360 partes. La unidad de medida es el grado. Una vuelta entera tiene 360 grados sexagesimales. Un grado sexagesimal tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. El origen de este sistema data de la antigüedad, de Babilonia precisamente, 2000 años antes de Cristo. En Babilonia usaban un sistema de medición que es el sistema de base 60, como podemos apreciar. ¿Por qué? Porque tiene una cualidad muy importante. Esa cualidad es la cantidad de divisores que tiene la base 60. Es amplia y es una ventaja
ventaja frente a la base 10. Veamos, ¿cómo podemos ver esto? 60 dividido entre 1 es 60. 60 dividido entre 2 es 30. 60 dividido entre 3 es 20. 60 entre 4, 15. 60 entre 5, 12. 60 entre 6, 10. 60 entre 10, 6. 60 entre 12, 5. 60 entre 15, 4. 60 entre 30, 2. Como podemos ver, tiene una amplia gama de divisores que me generan valores enteros. Y es el motivo o la razón por la cual hemos adoptado este sistema en el sistema de medición del tiempo. La hora se divide en 60 minutos, porque el día tiene 24 horas. Va más allá todavía, incluso el año. El siglo completo está dividido en 12 signos, ¿no?, del zodiaco. 360 dividido entre 12 te da 30, es decir, que es el lapso de duración del año, en 30 días, de 12 meses. Interesante, ¿no? Vamos. Otro sistema de medida, el sistema radial. El sistema radial tiene como unidad al radian, y una vuelta tiene 2 pi radianes. Esta unidad surgió, este sistema, en 1873 y pertenece al Sistema Internacional de Medidas. Apareció por primera vez en un examen de James Thomson en 1873. James Thomson es hermano del célebre científico Lord Kelvin. ¿Qué es un radian? Es un ángulo que subtiende un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. El radian es una medida muy utilizada en matemática superior, en análisis matemático. Estamos hablando de cálculo, ecuaciones diferenciales. Muy importante. Se debe conocer su forma de manejo y de trabajo. Equivalencias. Podemos identificar las siguientes equivalencias. Una vuelta tiene 400 grados centesimales, 360 grados sexagesimales y 2 pi radianes. Si yo quisiera hallar la relación entre cualquiera de estas unidades, lo único que tengo que hacer es dividir las magnitudes y hallar la proporción. Por ejemplo, si yo divido 400 grados centesimales entre 360 grados sexagesimales, empleo la simplificación y llegas al siguiente factor de conversión. 10 grados centesimales equivalen a 9 grados sexagesimales. Y viceversa, ¿no? Puedo manejar el factor de conversión de una manera o de la otra, supermutado quiero decir. También dividiendo, ¿no?, 400 grados centesimales entre 2 pi radianes, llegas a la siguiente relación. 200 grados centesimales equivalen a pi radianes. Si hago lo mismo con las otras dos unidades, llego a la relación de que 180 grados equivalen a pi radianes. Ejemplo, transformes 225 grados sexagesimales a radianes. Empleamos el factor de conversión que tenemos arriba y tenemos el siguiente cálculo. 225 grados equivalen a 225 grados por 180 grados sexagesimales equivalen a pi radianes. Efectúo la simplificación y esto me genera 5 cuartos de pi radianes. Es decir, que 225 grados sexagesimales equivalen a 5 pi radianes. Vamos con otro ejercicio un poquito más complicado. Transformen 12 grados sexagesimales, 13 minutos sexagesimales, 14.3 segundos sexagesimales al sistema centesimales. Como este no es una magnitud entera, lo que tenemos que hacer es, primeramente, transformar los segundos a minutos, y una vez que tengas todos los minutos, transformas los minutos a grados, y así tienes la magnitud entera. Una vez que tengamos todo en grados, recién pasamos a la transformación que nos están solicitando. Entonces, sabemos que los segundos derivan de los minutos, ¿no? Y los minutos derivan de los grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular o transformar 14.3 segundos sexagesimales a minutos sexagesimales con su factor correspondiente. Aquí está. 14.3 segundos equivalen a 14.3 segundos sexagesimales por el factor, ¿no? 60 segundos sexagesimales equivalen a 1 minuto sexagesimal. Efectuando la división me da 0.238 minutos sexagesimales. ¿Qué quiere decir esto?
que 14.3 segundos equivalen a 0.238 minutos. Ahora, como ya tienes la parte de los segundos en minutos, vas a generar la cantidad total de minutos que tienes. ¿Cómo? Sumando con los minutos que tenías anteriormente. Es decir, tengo 13 minutos más los 0.28 minutos que acabo de transformar. Tendríamos en total 13.238 minutos. Bueno, nuevamente ahora sí, vamos a transformar estos minutos a grados de la siguiente manera. 13.238 minutos es igual a 13.238 minutos por el factor de conversión. 60 minutos equivalen a un grado sexagesimal. Efectuando la división, todo esto resulta ser 0.22 grados sexagesimales. Es decir, que los 13 minutos 14.3 segundos equivalen en grados a 0.22 grados. Entonces, el ángulo que nos han dado en grados, ya no en minutos y segundos, es equivalente a decir el siguiente cálculo. 12 grados más 0.22 grados me dan 12.22 grados. Los 12 grados, 13 minutos, 14.3 segundos son equivalentes, son iguales, quiero decir, a 12,22 grados. Recién voy a proceder a transformar este ángulo. 12.22 grados es igual a sí mismo, y el factor de conversión de grados sexagesimales a grados centesimales es el que vimos en la parte superior, ¿no? 9 grados sexagesimales equivalen a 10 grados centesimales. Efectuamos la operación y el resultado es 13.578 grados centesimales. Pero vamos a ofrecer el resultado igual de la misma manera, desglosado en minutos y segundos. Entonces, de esta medida, de este resultado, de los 13.578 grados centesimales, vamos a separar la parte de la fracción, que son 0.578 grados centesimales. Ya, como dijimos, separando los 0.578 grados centesimales, sabemos que un grado centesimal equivale a 100 minutos centesimales, dándonos un total de 57.8 minutos centesimales. De este resultado voy a sacar igual la parte de la fracción, la que no es entera, quiero decir, ¿no? Que son 0.8 minutos centesimales. El factor de conversión es un minuto equivale a 100 segundos centesimales y el resultado es 80 segundos. Con lo cual llegamos al valor siguiente. 12 grados, 13 minutos, 14.3 segundos sexagesimales equivalen a 13 grados, 57 minutos, 80 segundos centesimales.